Pues buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por estar un día más aquí compartiendo. Y lo que hablaba hace unos minutos, ¿no? O sea, aparte de que son herramientas, lo importante es desarrollar una actitud de hacerte responsable de cómo nos sentimos. Y es algo que ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? Muchas veces, o al menos en mi caso particular, no, ¿cuántas veces no hemos dicho mentalmente o verbalmente, eres un inconsciente? Por ejemplo, las personas que no llevaban mascarilla por la calle, o cuántas veces hay cosas que nos agreden. Y yo os invito a vernos a nosotros cuando decimos eso, eres un inconsciente. Nosotros estamos reaccionando, estamos haciendo lo mismo. Entonces, las negaciones no nos permiten ser conscientes de nuestro dolor que tenemos en nuestro interior. Entonces, lo importante de estas herramientas que estamos compartiendo es ser tú tu referencia. ¿Y por qué es importante? Porque siempre buscamos fuera y comparamos. Si yo tuviera una pareja como mi vecina, si mis hijos fueran más estudiosos, si y ponemos el condicional muchas veces en nuestra vida y no aceptamos nuestra realidad. Y precisamente eso es lo que nos impide estar bien. Por eso es un camino de introspección y de ver cuando reaccionamos y no huir, sino rendirnos, que muchas veces hablo de la rendición, no como derrota, sino como aceptación, porque desde que nacemos sentimos y eso es una realidad y tampoco podemos saber lo que nos afecta y lo que no. Y eso es muy importante tenerlo presente, así que os invito a ir tomando conciencia de nuestra respiración y vamos a hacer una contemplación sobre la paz, pero en forma de metáfora. ¿Por qué de metáfora? Porque muchas veces los cuentos o algunas frases de repente se quedan como más anclado en nosotros y es muy bello, por ejemplo, cosas que nosotros hacemos de forma inconsciente y son herramientas. Me explico. Yo cuando sentía muchísimo dolor, odio, frustración, inconscientemente empecé a comunicarme con mis hijos a través de cuentos para expresar cómo se sentía mamá. También empecé a utilizar las manos para reforzar cuando no podía hablar bien. Y qué bello, porque muchas veces no queremos mirar en nosotros por miedo a que vamos a descubrir y si no sabemos hacerlo bien y si me rindo, elijo conocerme, elijo entenderme, elijo responsabilizarme y solo voy a ver qué me afecta en mi interior. Y es un camino hacia la simplicidad. Así que os invito a cerrar los ojos y a prestar atención a nuestra respiración y a ir llenando nuestro cuerpo, los pies, y podemos sentir los pies en contacto con el suelo, nuestras caderas. Incluso puedes ver
si el aire entra o le cuesta llegar a nuestra barriga, a nuestro abdomen. Porque es importante el diafragma, este músculo que sube y baja los pulmones. Porque muchas veces sentimos el diafragma tenso. Y ahora estamos haciendo consciente cómo respiramos, si lo hacemos de forma relajada o tensa. Y de eso se trata, de aceptar cómo nos sentimos en este momento. Sin más. Y cuando notamos muchas veces que no podemos sentir, no es que no sintamos, es que estamos negando. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues, por ejemplo, si sentimos tenso la parte del ano, de nuestros genitales, si lo sentimos así ahora, pon la intención, relajo, sin más. Porque somos energía. También si sentimos el diafragma que nos cuesta respirar. Aunque no sepas ni siquiera lo que es, pon la intención de relajar el diafragma, me rindo a sentir. Y puedo incluso prestar atención a nuestros pensamientos. Y habrá veces que piensas que hay muchos, pues no los controles, simplemente los observas. Y ahora imagínate que estás caminando por un bosque y ves un árbol. Y estás prestando atención a ese árbol, pero sin perder la conciencia en ti. Estás en ti y observando ese árbol. E imagínate que es un día soleado, de día. Y préstale atención a ese árbol, como tú quieras que sea. Y ahora, imagínate que es de noche. ¿Cómo ves ese árbol? Y ahora llueve. Y es atardecer, ni de día ni de noche. ¿Cómo ves el árbol? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te sientes tú? Imagínate que nieva. ¿Cómo ves el árbol? ¿Eres consciente de que el árbol es el que es y tú lo ves diferente? Pero el árbol es el que es. Imagínate tú ahora siendo el árbol y sientes el sol y sientes la noche, sientes la lluvia, sientes la nieve, pero eres ese árbol. Eso es estar presente, consciente en ti, porque a veces la tristeza la queremos controlar, no la queremos sentir. O el rechazo, o el dolor de una pérdida. Pero eliges la paz, Shanti. Eliges no pelear la realidad. Y es una elección consciente. Porque la vida son experiencias. Y la paz es elegir estar presente. Es darnos cuenta cuando utilizamos el condicional. Si esto no hubiera pasado, pero está pasando y me rindo a aceptar, sentir. Si mi hijo, si mi hija no enfermaran, no lo controlas. Elijo ser el árbol, estar presente. Elijo sentirme y elijo fluir
con la experiencia. ¿Cuántas veces nos agarramos a una no realidad, a una expectativa? Y este es el camino, hacer consciente lo que no somos conscientes. ¿Para qué? Para sentirnos ese árbol robusto, con las raíces ancladas en la realidad. Con nuestra copa de árbol sintiendo el aire, el sol, la lluvia, cualquier experiencia, siéntelo. Y esa es la paz. No es la ausencia de guerra o de pelea o de conflicto. Es elegir conscientemente no pelear. Porque cuando estás presente puedes ver otras posibilidades. ¿Cuántas veces no estamos en berrinche, en drama, de forma inconsciente y automática? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy así? ¡Ey! Me rindo a sentir. Elijo parar los pensamientos cuando son negativos y repetitivos. Me rindo. Acepto esos pensamientos, no los rechazo, pero me hago presente. Porque soy consciente de ser consciente de mí. Y esa conciencia soy yo, el que observa, la que observa la lluvia, el granizo, la nieve. Y cuando no esté presente, también me daré cuenta, porque me estoy eligiendo, me estoy sintiendo. Y no huyo del miedo, de la vergüenza, del orgullo, porque ahora sé que me están protegiendo del sufrimiento, pero elijo estar presentes, estar consciente, ser ese árbol. Gracias, negaciones, os quiero conocer, porque ahora sé que me protegéis cuando siento abandono, rechazo o culpa. Me rindo a sentir. Elijo la paz. Elijo no pelear. Cada día un poquito más. Permítete sentir esa presencia, eso es poder, eso es conciencia. Y te lo estás permitiendo aquí y ahora, sintiendo. Y tomamos una respiración profunda y sin perder la presencia, volvemos aquí. Y el sentir, desde mi punto de vista, es como el puente conector entre nuestra parte más instintiva, más animal y nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque ya cuando nacemos, instintivamente queremos cogernos al pecho. Nuestro cuerpo quiere vivir. Estamos hechos para sobrevivir. ¿Y qué hacemos? Como hemos comentado alguna vez, miramos afuera y buscamos referencias afuera. Entonces, en el momento en que vamos siendo conscientes de que estamos mirando hacia afuera, pero sentimos dentro y conectamos con este sentir, es un punto de inflexión. Y me explico. Muchas veces pensamos que a lo mejor una persona muy consciente es una persona que está en un estado que no siente. Y es al contrario, es ese árbol que traspasa la experiencia y elige conscientemente la paz. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años o así, estábamos mi exmarido, mi hijo y yo en un evento social. Y David, mi hijo, estaba con el papá, estaba delante mío. Y de repente tomó conciencia y se giró
porque no sabía qué hacer. Y en ese momento, conscientemente reconozco, yo sentía un poco de rechazo a la situación. Mi hijo, hablo a nivel emocional, elige al papá y en ese momento cuando me miró, elijo la paz, no pelear, ni siquiera esa rendición, sentir ese rechazo. Me relajé y todo fluyó. Y es ir tomando conciencia de esto porque es hacer consciente lo inconsciente y es regresar a nosotros y este es el punto importante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos cuando sentimos abandono, rechazo o culpa? ¿Y por qué digo cómo nos comportamos? Hemos hablado de las negaciones, de las emociones y de los roles. Y nos vamos a enfocar en los roles porque la semana pasada hablamos de el rol que adoptamos muchas veces y no nos damos cuenta, el de la víctima. ¿Cuál es el punto importante de todo esto? Es una situación, ¿me duele o no me duele? Sí. ¿Cómo me siento? ¿Y cómo me comporto? Porque cuando victimizamos, perseguimos o intentamos salvar, es porque hay un dolor detrás. Entonces, ¿es malo el dolor? No. Pero si elegimos conocer cómo nos comportamos, cuando lo hacemos, lo estamos haciendo consciente. ¿Cómo? Eligiendo el rendirnos y la paz como actitud. Y entonces, en el momento en que paro y siento o me doy cuenta de cómo me estoy comportando, ya sé que puedo hacerlo de otra manera. Ya sé que es el dolor el que me está empujando. ¿Cómo? Porque lo estoy sintiendo conscientemente. Entonces, recapitulando un poco la semana pasada, ¿cómo es cuando nos sentimos víctima? Cuando sentimos que el problema es más grande que nosotros o que hay alguien que emocionalmente creemos que es más que nosotros o porque tenemos miedo. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo y mi jefe me grita y en ese momento yo siento miedo a o culpa o lo que sea, pero siento que me pueden echar, me hago pequeña y me siento víctima. Y es como me comporto en este caso, por ejemplo, para no sentir rechazo. ¿Y qué pasa? Que en el momento en que tomo conciencia, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? De imaginaros que mi jefe o mi pareja o mi padre o quien sea me grita muchas veces y a mí se me activa me siento pequeña. Ok, pues voy a con la mente contemplar esa situación, ¿no? Tanto si es real como ficticia, porque lo que sentimos son las emociones que están dormidas en nuestro interior, ¿sí? Es, ok, mi jefe me está gritando. ¿Cómo me siento? Ostras, pues tengo miedo a perder el trabajo, ¿ok? Siento vergüenza de hacer algo mal y empiezo a sentir todo lo que se despierta. Elijo rendirme como actitud a sentir. Entonces, en ese momento, cuando voy sintiendo, wow, me siento víctima, ok, y no empiezo a dramatizar. Por eso practicamos muchas veces, no creo en el drama, porque el drama también es automático e inconsciente. Por ejemplo, cuando lo hacemos inconsciente, ¡ah! Mi jefe me ha gritado y llamo a todo el mundo, me va a pasar esto o lo otro. ¿Por qué? Porque estoy intentando manejar el dolor de la mejor manera que sé, que es compartiéndolo, dramatizándolo, pero en este camino que estamos eligiendo es, ok, ¿cómo me siento? Siento miedo, siento tal. Y entonces, a medida que yo estoy siendo ese árbol, estoy presente, si me grita, ok, me afecta, pero elijo que la experiencia me traspase. Ok, oye, pues mira, creo que
no tienes razón o sí tienes razón, pero ya estoy presente en la conversación, ya no me siento pequeña. ¿Por qué es importante este rol? Porque si, por ejemplo, de pequeños nos hemos sentido a lo mejor con unos padres autoritarios y a lo mejor no con palabras, todo esto es inconsciente. A lo mejor es como, mi papá, como en mi caso, ¿no? Mi papá, mi mamá trabaja mucho, no sé cómo ayudar, me siento mal. Pues yo me sentía pequeña. Y cuando mis papás trabajaban, muchas veces me decían, oye, vigila a tu hermano pequeño. Y emocionalmente Esther era como, no sabré hacerlo. Y todo esto, toda esta actitud se va desarrollando. Y entonces aquí el punto es, wow, ahora me hago consciente y cuando detecto ese rol, ok, esta situación me ha afectado, me he sentido pequeña, pero no le doy el poder a ese rol. Vuelvo a mí. Respiro, habito, siento y observo y elijo expresarme o elijo no expresarme, pero desde la paz, ¿sí? Entonces, es poner el sufrimiento en su nivel. No hay nada más grande que nosotros. Si nosotros sentimos sufrimiento, está en nuestro interior, pero cuando nos sentimos y cuando nos decimos muchas veces no sirvo, por ejemplo, inconscientemente, voy dando el poder a ese no sirvo y voy adoptando esa actitud. Y energéticamente, ahora vamos a hablar de los otros dos roles, del perseguidor y del salvador. Cuando nos sentimos pequeños y buscamos a alguien que nos salve, es como, mira, es que me encuentro mal, ¿podrías recoger la casa? Y a lo mejor te recogen la casa. Nuestro ego entiende que gana un beneficio y lo hacemos inconscientemente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos victimizando más y nos vamos vaciando. Entonces, ok, respiro conscientemente, respiro, ¿cómo me siento? Y yo, por ejemplo, cuando no pasaba muchas horas en la cama, me sentía fatal. Entonces, ¿qué hacemos? Cuanto más nos sentimos víctimas, más poder le damos a ese rol, más pequeños nos sentimos, más nos vaciamos, más sufrimos. Me elijo a mí. Ok, ¿cómo me siento? Siento víctima, pero no soy una víctima. No me está pasando a mí. Siento dolor, punto. Y la mente la enfoco a sentir, porque la mente es eso, que si llevamos muchos años diciéndonos lo malos o los errores con patas que somos de forma inconsciente y automática, pues no cambia de la noche a la mañana, pero ¿qué podemos hacer cuando lo detectamos? Elijo con determinación no alimentar esta actitud. Elijo ser consciente de estar consciente. Elijo, y con este elijo, con esta intención, ya estoy poniendo la conciencia en mí. No me estoy identificando con ser una víctima. Entonces, yo en mi caso he compartido alguna vez, cuando yo me he sentido así, causalmente, personas que yo quiero mucho me gritaban desde su dolor, pero yo me lo tomaba, obviamente me estaban gritando a mí. ¿Qué hacemos cuando sentimos eso? Te justificas inconscientemente. No, pero es que no me entiendes. No, no tienen por qué entenderte. Es que ¿por qué me gritas así? Da igual. ¿Os acordáis de la metáfora del árbol? Da igual si te gritan o no te gritan, ya está sucediendo. ¿Cómo me siento? Me siento pequeña. Y a medida que yo voy sintiendo conscientemente esta actitud, me estoy llenando de mí. Estoy dándome cuenta
cuando me tomo las cosas de forma personal, porque es lo que solemos hacer en esta actitud. Me han gritado, no, están gritando y yo estoy sintiéndome mal. Y ya estamos aprendiendo a separar las cosas. Y fijaros que yo, por ejemplo, este fin de semana pasado, con mi hija, que se siente mucho en este rol, y acepto, cada vez acepto más, porque ¿qué pasa cuando sentimos? Lo vamos a hacer con un ejercicio, pero lo que pasó fue el que le dije, oye, Rocío, ¿sabes? Cuando eras mucho más pequeña, tu hermano tenía envidia y celos de ti, porque tú eres muy inteligente. Y dice, ¿y por qué me explicas esto, mamá? Digo, porque un buen día David se dio cuenta que poner conciencia en tener envidia y celos no le servía. Y entonces empezó a ser él la referencia. Y te lo digo porque fíjate, Rocío, piensas que todo lo malo te pasa a ti y que todas las maldiciones te persiguen. Y fue como, wow, porque es que mamá, me ha pasado una esguince, me ha pasado esto, no encuentro el libro. Y cada vez ella va tomando conciencia y es una niña. Y nos pasa desde muy, muy, muy pequeños. Y también fue muy gracioso porque este fin de semana Rocío y una amiga suya, yo las miraba y Rocío tenía un presupuesto y se gastó el presupuesto en libros. Y entonces vio una figurita que le gustaba mucho, pero no tenía dinero. Su amiga le gustaba otra figurita y ella sí tenía dinero, pero no se la quería comprar porque se sentía mal, se sentía culpable de que Rocío no se pudiera comprar la figurita. Y yo las iba mirando y las dos se iban sintiendo culpables, Rocío diciéndole a la amiga, 11 años, oye, pero Judith, cómprate la figura. No, yo te quiero comprar a ti tu figura, porque es de mala persona, y fijaros la creencia, es de mala persona ser egoísta. Y yo las miraba y digo, qué belleza lo que estoy observando. Se sentían culpables la una con la otra. Y Judith no se daba cuenta que es que Rocío ya se había comprado los libros, pero para ella, hey, no me compro la figurita con mi dinero porque me sabe mal que tú no te compres tu figurita. Y tampoco estás aceptando que yo te regale la figurita. Y dije, qué bello, porque sentimos qué es bueno y qué es malo, pero ninguna de las dos aceptó la libertad de la otra persona, no estaban en paz. Me siento mal, no estaban en paz. Y cuando salí de la tienda con ellas, les dije, oye, chicas, ¿os puedo decir algo? Y me dicen, sí, ok, a partir de ahora podéis hacer el esfuerzo de si una le regala algo a la otra, no se va a sentir en deuda de que le tiene que regalar otra cosa y aceptar la libertad de la otra persona y aceptar ese amor en forma de regalo. Y las dos me entendieron y dijeron, ok. Y otra cosa, si el regalo no os gusta o ya lo tenéis, ¿podéis sentiros en libertad de decirlo abiertamente? Porque para mí, un amigo o una amiga es con alguien que tienes confianza para expresar, aunque te sientas incómodo o incómoda. Y Judith me dijo, sí, me pasó que me regalaron. ¿Y qué hiciste? Bueno, como me sentía mal, luego ya se enteraron. Y es eso, que no tiene nada que ver con la inteligencia, sino de cómo nos sentimos. Y en el tema de eso, de cuando nos sentimos pequeños o creemos que es de malas personas, hey, me siento mal y me hago pequeña. Las dos en esa experiencia se sintieron pequeños. ¿Y cuál es otro rol que adoptamos
cuando nos sentimos mal, el de perseguir. Entonces, ¿qué es importante del victimismo? No hay víctimas. Y esto lo digo porque muchas veces cuando pensamos en los niños, los vemos pequeños y son vulnerables, pero no son víctimas, porque muchas veces tendemos a ese espíritu de salvarlos, pero un maltrato, tanto físico, mental, da igual si es un adulto, un joven o un niño. Los niños son más vulnerables, pero no son víctimas. ¿Y por qué digo esto? Vamos al ejercicio, también en forma de metáfora, para identificar estos roles. Os invito a cerrar los ojos y a prestar atención a nuestro interior. E imagínate que tienes que cruzar un campo de piedras, piedras pequeñitas, y estás descalzo, descalza. Y son muchas piedras. Y no tienes otro remedio. Pero incluso aquí podemos sentir si nos quejamos. ¿Y por qué tengo yo que hacer esto? Si estamos en paz, si no, o si hay una parte de nosotros que pelea, o sentimos vergüenza de que estamos ahí encogidos, que no nos vea nadie. Pero al final nos rendimos y no queda de otra. Hay que cruzar ese campo de piedrecitas. Y pones un pie, pones el otro, y es como cuando sentimos el sufrimiento. Es incómodo, pero nos estamos adaptando, nos estamos aclimatando y estamos aceptando la experiencia y caminamos por esas piedras. Y al aceptar, sentimos conscientemente la experiencia. Pero ahora, imagínate que estás a punto de cruzar ese campo de piedras y ves un niño de 3 añitos que también tiene que hacerlo. ¿Y qué se te despierta? ¡Pobrecito! ¡Ya lo cojo yo! O a lo mejor, según nuestras experiencias, pues tiene que caminar y así aprende, porque la vida es dura y así se hace fuerte. Y habrán personas que actúan de una manera o de otra, pero tú en concreto, ¿cuál es tu primer instinto con ese niño? E imagínate que no son piedras, que son cualquier experiencia. ¿Cuántas veces desde nuestro dolor tratamos de salvar a alguien de su dolor, niño o adulto? Sentimos que a lo mejor algo que hemos vivido nosotros es doloroso y se lo queremos evitar a esa persona querida. Pero no hay víctimas, son experiencias y es como aprendemos experimentando, sintiendo. Y yo reconozco cuando me subo a un avión y nos dicen que nos pongamos nosotros primero la mascarilla de oxígeno antes de los niños. Hay una parte de mí que dice, no, pero ahora soy consciente.
No rechazo cómo me siento. Acepto mi parte que quiere salvar al niño antes que a mí. Pero elijo ser consciente, responsable de cada vez que se me despierte esa parte salvadora. ¿Cuántas veces damos consejos y no nos los han pedido? Y el punto no es si damos consejos o no, sino qué nos empuja a darlo, desde dónde lo hacemos, desde el dolor o desde la paz. Conscientes, queremos acompañar a lo mejor a ese niño a cruzar las piedras. Fíjate, puedes sonreír, puedes estar tranquilo o tranquila y ese niño ya está también más presente en él y puede vivir la experiencia incómoda como nosotros, el sufrimiento. Y ya, pero ahora somos conscientes cuando dramatizamos, pobrecito, pobrecita. Ahora somos conscientes cuando hay una parte de nosotros que quiere hacer el trabajo por él o por ella. Y esa es la belleza de la conciencia, no de rechazar nada de nosotros, sino aceptar conocernos para identificarlo y elegir qué hacemos. Y cada día un pasito más. Y tomamos una respiración profunda y poquito a poco volvemos aquí. Porque cuando sufrimos, entre los roles muchas veces pensamos que una víctima, no, podemos sentir el victimismo, que ya lo hemos sentido, la parte salvadora también y el perseguidor. Cuando perseguimos, cuando presionamos desde el dolor, insisto, nunca lo hacemos conscientemente o a veces sí, ¿no? Es como, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y realmente, cuando alimentamos este patrón o este rol de perseguidor, pues cuando nos encontramos con alguien que se siente víctima. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes del jefe, que no dices nada porque te sientes pequeño, llegas a casa, ves a tus niños que no te hacen caso, oye, tenéis que hacer esto y lo otro, porque soy vuestra madre. Y estamos persiguiéndolos en vez de estar presentes en nosotros. Y realmente es eso, hacernos conscientes qué nos empuja. Entonces, realmente, cuando se nos despierta estos roles, cuando sentimos abandono, sentimos rechazo o sentimos culpa. Entonces, vamos ahora a identificar este rol de perseguidor en nosotros, ¿sí? Porque lo importante de esto es ponerlo en práctica y cómo, sintiéndolo. ¿Por qué? Porque lo digo muchas veces y lo repetiré, infinito. El agua nos la pueden explicar, pero es cuando la vemos, la tocamos, la bebemos, cuando la experimentamos. Y hacer consciente algo que no vemos, ¿cómo lo hacemos? Sintiéndolo. Así que os invito, más que a explicar con la mente, pues a sentir ese rol. Así que os invito a cerrar otra vez los ojos y a prestar atención a tu interior. Y quiero que pienses en una persona con la que discutas con frecuencia. Y siente cómo a veces, incluso sin estar con la persona delante, ya la estás persiguiendo. Pueden ser hijos, una pareja o tu jefe cuando no lo ves,
un vecino, una vecina, con alguien que normalmente vayas detrás. Y trata de sentir esa fuerza, esa energía que sale de ti y que va hacia el otro. Y cómo detrás incluso puedes sentir qué sientes, si sientes rechazo o te sientes solo, sola, abandono o sientes culpa con esa persona o con tus hijos. Y cómo, cuántas veces ponemos energía en buscar errores y no está. Y te provoca. O cuántas veces esa persecución lo hacemos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Esto no lo debería haber hecho así. Trata de sentir esa fuerza, esa persecución. Otra vez me he equivocado. Otra vez debería haber hecho esto o lo otro. Quería hablar y no lo he hecho. Siente esa fuerza. Siente ese malestar. Y puedes darte cuenta que no hay amor ahí, hay dolor. Incluso cuando lo haces contigo, permítete sentir qué sientes. ¿Sientes autorrechazo? ¿Sientes culpa? Es lo que te empuja a perseguir a ti o a los demás. Y haz consciente de cuánto duele esa fuerza o cuando te persiguen a ti. Y elijo identificar este rol. ¿Por qué? Porque cuando lo haces consciente, esa energía, esa conciencia, la pones en ti. Porque los demás son libres igual que tú de expresar, comportarse o hacer lo que quieran, tanto si te hacen caso o no. Si tú sientes malestar persiguiendo, ¿cómo crees que se sienten los demás cuando lo haces? Nadie tiene por qué hacerte caso, ni tú tienes por qué perseguirte. Y permítete sentir lo que sea que sientas. Y cómo cuando estamos en ese rol, analizamos, sobreanalizamos, buscando un motivo, buscando ese error. Y elijo estar en rendición. Elijo parar. Elijo sentir ese mal conscientemente. Porque es esa actitud la que duele, pero no hay nada de malo en ti, ni en perseguirte, ni en perseguir, ni en que te persigan, porque no hay víctimas, no hay perseguidores, no hay salvadores. Cuando adoptamos estos roles, cuando sentimos dolor, y los demás también, pero tú eliges estar consciente.
Tú eliges estar cada día un poco mejor. Y cuando detectes cualquiera de estos roles, con determinación, elijo no perseguir. Y tu mente obedece porque es un procesador. Y tú eres con tu conciencia quien pone esa intención. Elijo parar. ¿Cómo? Siendo consciente de ti. Y puedes, por supuesto, elegir parar esa actitud y ese rol y sentir conscientemente por qué lo adoptas, cómo, sintiendo abandono, rechazo o culpa. Porque cuántas veces no perseguimos a los políticos mentalmente, cuántas veces no criticamos a los demás. ¿De qué sirve? Eres ese árbol, me rindo. Porque esas personas que criticamos también tienen hijos, tienen familia. A nosotros no nos gusta recibir críticas, pero ¿cuántas veces nos autocriticamos? Hazlo consciente. Si no nos gusta, elige ser consciente, elige ser responsable, elige darte cuenta. Y permítete sentir esa alegría, aunque sea sutil, de ir aprendiendo a ser consciente. Porque una de las cosas que nos puede pasar es perseguirnos. Otra vez he dramatizado, otra vez he adoptado ese rol, me rindo. ¿Y por qué? Me rindo, está pasando lo que sea, elijo rendirme, elijo estar en paz. Y es una actitud que se desarrolla. Estamos haciendo consciente lo inconsciente. Y qué alegría darme cuenta. Permítete sentir cómo tus células se contagian de esa alegría, de querer ser conscientes de nosotros, de no perseguir ahora a los demás, porque es otra cosa que nos puede pasar. Estás en el orgullo, es libre, porque ahora estamos siendo cada día un poquito más conscientes. Me rindo, elijo no pelear, elijo darme cuenta cuando victimizo, cuando persigo, cuando trato de salvar. ¿Cómo? Dándome cuenta de que hay detrás amor o dolor, simple. Y es como cuando aprendes a cocinar, no aprendes a la primera. No aprendes a hacer un Picasso la primera vez. Estamos identificando. Y si un día no identificas nada, estás sintiendo, wow, siente esa alegría de darte cuenta, de esa curiosidad. Siente esa alegría, pon una sonrisa aunque la finjas, da igual. Eres tú quien pone la intención. Y puedo elegir sentir esa alegría, porque la estoy despertando, la estoy cultivando, igual que el rendirme, el igual que darme cuenta, es incómodo, pero es precioso. Y solo por eso, wow, siente ese amor, siente esa alegría en ti. Permítete. ¿Cuántas veces nos perseguimos y no nos permitimos? Pues permítete. Porque es cada día estar más consciente, cada día no ver el árbol desde fuera, sino desde dentro. Tú eres ese árbol, tú eres quien quieres estar al cargo. Y acepto conocerme, acepto abrazarme. Y si es como cuando caminamos, tengo miedo, me quiero agarrar a los deditos. Y va a ser siempre así. Pero ¿qué elegimos? Agarrarnos a nuestras creencias, agarrarnos a nuestros roles, agarrarnos a ser inconscientes o soltar y caminar.
porque sé consciente de todo lo que estamos aprendiendo. Y si este oxígeno que respiras no es el mismo, tú no eres el mismo. Y hazlo consciente y siente ese amor de estar presente en ti, esa alegría. Amor, alegría, amor, alegría, amor, alegría. Permítete que se contagie todo tu interior, amor, alegría, amor, alegría, amor, alegría. Y pon una sonrisa y que se contagie todo. Desde ti, desde dentro, sin ningún porqué, sin ningún motivo. Permítete sentirte. Y cómo puedes, simplemente permitiéndote sentir amor y alegría. Porque solo la vida, estar vivo, es una bendición. Y cuánto amor hay en la vida. Y cuántas veces nos perdemos en perseguir, en salvar, en victimizar y no lo sabemos. Miramos hacia afuera y ahora somos más conscientes. Solo eso, wow. Y tomamos una respiración profunda y poquito a poco volvemos aquí. Y es inevitable. Muchas veces nos vamos a perseguir y es como, ¿qué hago mal? ¿Qué hago mal? No hay nada que hagamos mal. Me rindo a sentir que estoy sintiendo. Y voy a compartir estos 2 últimos días muy breve porque es de los roles y de la aceptación y de la paz para fijaros cómo actuamos inconscientemente y no nos damos cuenta y cómo cuando damos pasitos nos damos más cuenta. Y os voy a explicar. Hace 2 días, bueno, no, ayer tenía que ir al hospital a hacerme una prueba y el día anterior mi hija me dio la mano y reaccioné, no respondí, sentí su mano fría y yo dije, wow, ¿por qué reacciono? Y me di cuenta de que salté y dije, ok, pues no sé. Y por la noche, antes de anoche, antes de ayer, por la noche, no dormí bien. Y dije, wow, siento todo mi cuerpo, o sea, yo mentalmente me sentía en paz. ¿Y cómo lo sé? Pues porque cuando somos más conscientes, ¿qué hacemos? Prestar atención a los pensamientos, a las emociones, a nuestra energía, a nuestro cuerpo físico. Y yo por la noche estaba tranquila, pero me sentía ansiedad física. Y yo, pues no sé. Y, y quería, perdón, por la noche, no, la noche antes de ayer pasaron 2 cosas. Lo de la mano, que reaccioné, y yo que nunca veo la tele, pero no por nada, antes no podía ver los estímulos, pero ahora sí, pero fue como una necesidad. Y yo, ok, pues me permito ver la tele, porque me apetece. Y ya vemos cómo la mente y el ego empieza a funcionar sin darnos cuenta. Y no dormí nada bien y yo ayer tenía clase de piscina y una parte de mí decía, no vas a ir porque tienes que ir al hospital, porque te vas a perder ese victimismo que me lleva acompañando mucho tiempo. Y yo, oye, solo estás cansada, así que vas a ir y vas a hacer lo que puedas, no te vas a perseguir. Vas a hacerlo todo muy bien, ok. Me fui a la piscina, acabé más o menos cansada y me equivoqué de hora para ir a la visita, llegué 1 hora y media antes y dije, wow, qué belleza, todo este montaje era para no sentir que no lo tengo resuelto, el dolor asociado al hospital, porque yo pensaba, y es lo que hacemos siempre, ¿no? Ya lo tengo resuelto, he trabajado el accidente por arriba y por abajo, pero hace unos meses tuve un incidente también físico y fui al hospital, ¿no? Y era como mi cuerpo físico, como animales que somos, no quería vivir esa experiencia y no me pedía permiso, era como, no. ¿Y cómo lo sé? Porque esto me pasó
hace tiempo también con los helicópteros. Cuando tuve el accidente ya estaba inconsciente y me llevaron en helicóptero y luego no sabía por qué reaccionaba a los helicópteros y estaba inconsciente. Pero mi cuerpo, fijaros la belleza, era como helicóptero, sufrimiento, bloqueo, reacciono. Y eso es lo que me pasó ayer con el hospital. Y yo dije, wow, me paré a sentir y pude sentir por qué reaccioné al tocar la mano de Rocío y era porque estaba fría. Y yo sentía, cuando estaba muy mal, mucho frío en mi interior. ¿Y qué hacía? Inconscientemente asociaba el frío con sufrimiento. Y era como, wow, ok, pues vamos a sentir conscientemente esta ansiedad. No la peleé. Porque ¿qué hacemos cuando sentimos ansiedad? ¿Qué ha pasado? No tiene por qué pasar nada. Es como la metáfora del árbol. Ahora siento tristeza, no tengo por qué buscar un porqué. ¿Está pasando? Me permito sentirla. Y cuando empecé a sentir todo ese dolor que iba, esa ansiedad, ¿qué hacemos al sentirlo? Que yo ahora, cada vez más, cuando voy a un hospital, ahora que soy más consciente, ok, ¿cómo me siento? Y ese es el camino, no de pelearlo, ni tampoco de entenderlo. Yo quise ver la tele, yo veía que no era muy normal, pero tampoco lo peleé. Cogí la mano de mi hija, no sentí que me pasa, pero no lo peleé ni me puse a entenderlo, ¿no? Que ahora por eso digo del perseguidor, que muchas veces que no entiendo, no, me rindo a sentir, porque cuando entendemos, a veces no sabemos ni cuándo sucede, como ayer me enteré por la tarde que me paré a sentarme, a integrar y a sentir qué ha pasado. Ok, siento orgullo, mi cuerpo peleando, siento pues rechazo y fui como relajando esa ansiedad. Y por la noche, esta noche he dormido como un bebé. ¿Qué pasa cuando queremos entender por qué ha pasado esto o si yo me hubiera perseguido con todas las integraciones? No. Y al final, sin darnos cuenta, esta integración es una actitud, empieza a formar parte de nosotros y por eso lo quiero compartir, porque no es no sufrir, es abrirme y es como la respiración. Entra, recorre mi cuerpo, sale. Es como la lluvia. La siento y está bien, si me gusta o no me gusta, pero es como las piedras. ¿Qué elijo? ¿Pelearlo o sentirlo? Y entonces es eso, es respiro, tomo conciencia de lo que sea. Y es muy importante porque nuestra mente quiere entender. Y por eso explico la experiencia de ayer. Y justo hoy, causalmente, media hora antes de la clase, saqué a mi perra y me he encontrado un caballo a medio metro montado y dije, wow, no reacciono. Y está bien. Y ayer reaccioné, ok. Y no se trata de volvernos locos, sino de ser simples. ¿Me afecta? Me paro a sentir, respiro y lo siento. Porque así vamos, esas negaciones que nos quiere proteger se van relajando. ¿Y cómo lo podemos sentir? ¿Cómo siento mi diafragma? ¿Está tenso o está relajado? ¿Fluye mi aire por todo mi cuerpo o no fluye? Y no pelearlo, no perseguirnos. Y bueno, hasta aquí hoy la clase. Espero que hayamos sentido mucho. Y es eso, que cuando todo es una experiencia, y es más, por ejemplo, a medida que somos conscientes, todo es una experiencia y si nos permitimos, yo, por ejemplo, creo que lo comenté hace como 3 meses o así, sentí vergüenza de darle una moneda a una persona que estaba cantando y sentí la vergüenza, pero no me di cuenta que la vida es como un dar y recibir y fue muy bello porque esa persona recibe una moneda de mí y lo quería hacer conscientemente. ¿Y yo que recibí? Pude sentir mi vergüenza y aprender a sentirla. Y esa vergüenza
me permitió, semanas después, íbamos caminando y había una jovencita, una adolescente, que estaba sola y tenía iba en bicicleta, estaba aprendiendo a ir en bicicleta y tenía el sillín súper bajo, con lo que se desestabilizaba y estaba como persiguiéndose. Y mi pareja lo vio y dijo, bueno, esto es un problema del sillín. Y le dije, oye, ¿por qué no se lo comentas? No, no, no. Y él eligió no comentárselo. Y yo sentí vergüenza, pero menos, y le dije, oye, mira, ¿qué te parece si ponemos el sillín un poco más alto? Y me dijo, vale. Y ese dar y recibir, no esperaba nada, pero cuando vi su sonrisa, de ver que se estabilizaba, y cuando la veía dije, wow, es como el sufrimiento. Esa niña pensaba que no sabía, pensaba a lo mejor, me lo invento, que no lo conseguiría, y simplemente era no estar consciente de toda la realidad. Y es eso, que cuando somos conscientes, nosotros podemos subir nuestro sillín y estar más estables. Y lo quería compartir, no ha venido ahora, pero es eso, dar, recibir. Y cuántas veces no nos permitimos por miedo a, pues estamos recibiendo ese miedo, ese encerrarnos, y es detectarlo y elegir qué elijo, hacer o no hacer, expresar o no expresar. Y habrán veces, por ejemplo, que lo haremos desde el dolor, pero si nuestra intención es hacerlo mejor, yo recuerdo cuando empezaba a salir con esta pareja, mi papá me dijo, uy, no sé si este chico te conviene porque he oído, y yo reaccioné, oye papá, no es de tu incumbencia y ten cuidado con tus opiniones. Y lo dije desde el dolor, y ahora puedo compartirle y decir, ok, ¿cómo me siento con que los demás comenten? ¿Lo puedo evitar? No. Pero antes todo mis referencias estaban fuera. Las opiniones de la mayoría de la gente era más importante que la mía. Y es como, hey, mi papá opinó, pero yo decido, y cuanto más presente estás en ti, menos necesitas justificarte, ni explicarte, ni perseguirte, ni perseguir. Y ese es el camino. Así que ahora ya sí, cualquier cosita que queráis comentar, dudas, porque es experimentarlo y darnos cuenta, entonces, y practicarlo. Y eso. Y paro la grabación y cualquier cosita. Pues gracias, porque ahora un compañero quiere comentar un ejemplo y es muy importante porque lo hacemos de forma inconsciente, pero cuando tomamos conciencia no es no hacerlo, es darnos cuenta cuando lo hacemos y elegir hacerlo diferente, ¿no? Ahora no es como, ¡ah! No quiero salvar, no quiero perseguir, no, al contrario, es estar más presente y hacerlo como más natural, como en la metáfora del niño, ¿no? Elijo acompañar y darme cuenta cuando no lo estoy haciendo, ¿sí? Así que gracias, sí. Bueno, este comentario, este ejemplo, pues caso de la vida real, no voy a decir nombres porque pues pero bueno, la cosa era que eh, mi pareja tenía dos hijos y eran un poco traviesos, ¿no? Entre ellos, un hombre y una chiquilla, no se llevaban muy bien, como que se peleaban mucho. Yo creo que era para llamar la atención de mamá. Entonces, recuerdo que una vez fuimos un día antes a comprar pan, compramos 2 panes para cada quien, para la noche y para el día siguiente el otro. Pues bueno, en la noche no hubo problema, cada quien agarró su pan, ya sabíamos qué tipo de pan nos gustaba a cada quien. Y al otro día, pues en lugar de aparecer 4 panes, pues nada más había 3. Y pues el chico, el mayor, dijo, andaba ya por ahí en la sala. Entonces la hija dijo, ma, no está mi pan. No, sí te traje.
Y ella dijo, pues no está, no sé quién se lo comió. Y como el único que andaba por ahí era su hermano, pues le dijo, seguramente fue él. Y él dijo, no, yo no, pero con una seguridad así, increíble. Entonces, pues la mamá empezó a decir, no, sí, yo traje un pan para cada quien para el otro día. Entonces, ¿qué pasó? Pues la niña quería exigir su pan, el otro decía que no, el otro incluso hasta me echó la culpa, es que Juan se lo comió. Dije, no, yo no me como los panes de los demás. Dice que la mamá se enojó tanto con ellos, y más con el muchacho, con el hijo, diciéndole, es que eres un mentiroso, eres esto y el otro, y aquel no, y yo no fui, y yo no fui. Eh, hasta que encontraron indicios en su cama de que sí se había comido el pan. Eso Buscando llevó, culpables, ¿no? sí, 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 pero lo decía con tanta seguridad que se lo Claro, como, creías, ¿no? pero y es un mecanismo de defensa, ¿no? Es consigo lo que Sí, quiero, ¿no? Y es como funcionamos. sí, muchas veces le funcionó porque le echaba la culpa aquí a todos, ¿no? ¿Y cómo A acabó mí, el a su tema? mamá. Así, ¿no? Entonces, la cuestión es que todo esto se salió de... Se nos fue, se nos ha ido. Se pierde el audio, pero voy a recoger lo que yo siento, ¿no? Es qué bonito, porque esa experiencia que aparentemente es mala nos permite aprender. Es como Sí, ese sufrimiento, todos han sufrido y entonces ahí es eso, que cuando tú eres consciente, yo por ejemplo como mamá me he gritado al silencio porque no quería hacer daño y cómo aún gritándome y gritando era consciente. Y yo siempre, siempre le decía a mis hijos, no hay ningún enfado que merezca justificación. Y lo decía convencida, pero yo no podía evitarlo. Y por eso es tan bello ser vulnerables, como decías, ¿no? Es como la vulnerabilidad es, me afecta, estoy enfadada, no puedo controlarlo, pero ahora lo hago consciente. ¿Y por qué? Que siento abandono, rechazo, culpa y ir eso. Entonces, qué bonito darnos cuenta que sin los panes, sin los niños, sin el travieso seguro de sí mismo, no hubiera habido experiencia, ¿no? Entonces es eso. Tanto si nos gusta como si no nos gusta hay experiencia. Entonces, ¿elegimos ser conscientes o elegimos que el dolor nos controle? ¿Sí? Entonces, es muy bonito. Gracias. pues mira, ya lo último fue que estaban las cosas muy, muy calientes, muy así. Y le dije yo a esta pareja, le digo, oye, a ver, bájale, bájale, tranquilízate y date cuenta por qué empezó todo. Por un pan, por un pan. Y hasta dónde se fueron las cosas. Entonces, ya conociendo a cada quien dices, bueno, no pasa nada, fue un pan, total, le compras otro pan a la niña y ya, pero entonces sí tienes un poquito más de observación con el hijo, de no estarle creyendo todo. Pero al final cada uno Pero elige y es como, sí, exacto, uno tiene que tomar conciencia y decir, ok, ¿qué elijo yo hacer? ¿No? Y ese es el camino. Pero sí, sí, exacto. Pero si alguien toma conciencia, todo puede cambiar, ¿no? Es como lo que explicaba yo de mi exmarido. Sentí esa parte de mí, de yo quiero ser importante. Y luego digo, hey, elijo conscientemente soltar mi importancia. Entonces, la identifico y la suelto, pero no todo el mundo tiene por qué, ni muchísimo menos, ¿no? Es como, por eso explico lo de ayer, algo que yo tenía muy trabajado y que mi cuerpo niega. Y dices, wow, o sea, y esas son las negaciones, por eso he empezado con lo de, son unos inconscientes y nosotros somos inconscientes al decir inconscientes, porque sí, es como funcionamos. sí, Gracias. sale Y, pues. y alguien más, ¿verdad? Sí, dime, Angélica. Sentiros libres de preguntar y si queréis que pare la grabación, ahora mismo la paro. Me han hecho una pregunta muy interesante que es ¿cuándo podemos actuar o cuándo no? O sea, que cuando, como si dijéramos, nos tenemos que callar si no nos piden consejo y no, podemos hacer lo que queramos, pero la pregunta es ¿desde dónde lo hacemos? Por ejemplo,
yo cuando ejercía de farmacéutica no estaba para nada en paz con el dolor. Entonces, Esther Salvadora, y lo he comentado alguna vez creo, soñaba en ir en monopatín a las casas de los pacientes a llevar medicamentos, porque el sufrimiento no me daba cuenta, era malo. Y ahora lo veo como una experiencia. Entonces yo ahora, Esther, si ejerzo de farmacéutica, escucho y no corro ni en monopatín, ni en querer que la persona deje de fumar, y sí estoy más presente en, hola, ¿quieres tú conscientemente dejar de fumar? Sí, ok, vamos. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que yo no tengo no acepto mi cuerpo y cada vez que me llaman gordita, reacciono. ¿Por qué reacciono si solo me llaman gordita? Porque no tengo aceptado mi cuerpo. Pero si yo estoy consciente, me llaman gordita y estoy gordita, dices, pues sí, estoy gordita, pero estoy en paz con el comentario. Imagínate que alguien por la calle me dice, oye, gorda, y tú me ves gorda, y tú saltas como salvadora. Oye, no tienes por qué hablarle así a esta chica, que demasiado tiene, a lo mejor lo decimos inconscientemente, que a lo mejor demasiado tiene con su obesidad. Y aquí hemos hecho un cruce de sufrimiento importante, porque en realidad que tú intervengas a protegerme no evita mi experiencia, y es que yo no acepto mi peso, no estoy en paz con mi peso. Que el otro me llame como me llame está en su libertad y seguramente si reacciones desde el dolor. Entonces, la cosa es, si doy un consejo, ¿desde dónde lo hago? Y muchas veces lo haré desde el rol salvador y no pasa nada. Yo con mi hija le he querido salvar porque me despierta muchas cosas que a mí me han hecho sufrir. Y ahora, antes de hablar, que soy consciente que mi hija me despertaba mucho ese rol salvador y me despierta, ahora soy más consciente, porque ¿qué quiero yo? Quiero acompañarla. ¿Y qué hacemos? Si yo identifico mucho de mis patrones en ella y la quiero salvar, estoy evitando que ella viva su experiencia y no me lo ha pedido, ¿sí? Entonces es ver desde dónde lo hacemos. Es muy buena pregunta porque, y es el darnos cuenta, porque yo antes, insisto, como estudiante de integración emocional, lo veía tan eficiente, es que estás en el orgullo y estaba ahí persiguiendo, salvando, y era inevitable para mí, porque yo ahora, si me piden ayuda, me permito sentir y me permito preguntar de forma honesta, porque a veces queremos ser salvados. Y si se me ponen a lo mejor y me empiezan a hablar como, es que me ha pasado esto y lo otro y lo otro y lo otro, pues yo ahora puedo decir, ¿y cómo te sientes? No, pero yo quiero que me ayudes. ¿Y cómo te sientes? Sí, y es ese conocernos. Sí, muy bien. Y Excelente gracias. respuesta. Y gracias, ¿no? Gracias por No, preguntar, porque ahí es donde podemos profundizar en algo, ¿no? Porque estamos más presentes. así es. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, y gracias por todos los comentarios también en el chat y nos vemos la semana que viene. Yo creo que empezaremos a profundizar en los puntos de chequeo que utilizamos al final de la integración emocional para detectar cuando en realidad estamos en paz, estamos en perdón, estamos en compasión, estamos en gratitud y mente atenta con lo que nos duele, para saber que lo tenemos resuelto, porque nuestra mente, ya lo he entendido, nuestro ego no hace falta. Y entonces es, hey, yo quiero estar en paz, que si veo a alguien que me provoca reacción, pues estar en paz. ¿Cómo lo sé? Pues con estos 5 puntos de chequeo. Sí, así que muchas gracias y hasta la Gracias. semana que viene.